pues no es excusa, pero estamos en cierre con el programa de formación. No, claro, eso es más que valioso. Esta idea de eso ya desde desde el aspecto curricular, sí deseamos de pronto sentarnos el equipo de trabajo y empezar a mirar lo que ya tenemos planteado en nuestro plan de área y de aula, mirar cómo desde allí podemos proyectar esta linealidad o esta transversalidad con este proyecto. Mira que lo que acabas de decir es muy válido. Ten cuidado que tienes lo meso y lo micro, ¿no? Y si vas a hablar de planes de estudio, ya de materias concretas o asignaturas concretas, te estás bajando a lo micro, estás pegando un salto de lo micro, de lo macro a lo micro. Lo meso tiene que ver con esos elementos articuladores transversales. Por ejemplo, mira que tú en la justificación pones este plan araña, debe ir allí. Identificar qué otros proyectos, qué otros planes, qué otras actividades se pueden hacer transversalmente. Por ejemplo, conferencias y capacitaciones. Por ejemplo, puedes hacer foros. Todos esos elementos van en lo mesocurricular. ¿Sí Sí, me soy claro? sí, señor, sí, profe, pero entonces ahí yo quiero tener una aclaración de pronto de su. Dale. Desde el comienzo nosotros habíamos planteado, y creo que en la parte superior está, que nosotros vamos a articular este proyecto, lo vamos a articular con 3 asignaturas específicas, que es educación Súper. rural y campesina, investigación y la práctica pedagógica. Mira que lo bajaste, pum, lo bajaste hasta lo microcurricular. Lo estás bajando a lo micro y te estás saltando a lo meso. Entonces, Sí, ¿qué actividades son transversales? Entonces, tú puedes proponer, mira que aquí dice asignaturas o plan de estudio, pero abajo, allí las puedes poner también. Pero baja, por favor, para hacerte la claridad y la precisión. Mira que aquí tienes asignaturas y planes de estudio, por favor, baja un momento. Allí, mira, en lo microcurricular te van a pedir, pues, cuáles son esas actividades concretas, las metodologías, los recursos, los cronogramas y los responsables. sí, Entonces, teniendo esto en cuenta, pon esas 3 allá en lo meso, vamos a poner las 3 allá en lo meso, si quieres y las vuelves a repetir aquí haciendo énfasis en las actividades. Y aquí las metodologías, ¿no? Ya mira que ya tienes 3 más asignaturas, ponlas ahí. Entonces, cuáles son esas asignaturas, cuáles son los temas y cuáles son las actividades a trabajar. sí, Yo te invitaría que ahorita con Katherine, mientras yo estoy allí con la profe Nelly y la profe Josefina, lo vayan haciendo. Cuando termine con ella, vuelva aquí con ustedes y vea los avances. Recuerda, profe Marta, que es un diseño que, que no es fijo e inamovible, sino que es más sí. fácil que tú lleves esto como propuesta a tus compañeros. Mira, tenemos estos chicos o colegas, ¿cómo nos pueden ayudar? No, mire, cambiemos esto. Ah, no, mire, agreguemos esto. Ah, mire, pongamos esto. ¿Te parece? Entonces, profe Marta, si tomas unos 20 minuticos, mientras yo voy aquí con la profesora Nelly y la profesora Josefina, haciendo esa misma revisión, porque para mirar la pertinencia, la coherencia y la cohesión del proyecto pedagógico territorial, y tú vas adelantando allí para que vayas allí avanzando y acabando el documento, y pues con todos estos cierres de final de año, pues no se vayan a sentir que tienen extra trabajo. ¿Te parece? Listo, vale. Sí, señor, ya estamos aquí mirando eso, profe. Dale, entonces si quieres deja de presentar pantalla. Profe Nelly, ¿quisieras compartir entonces ahora tu pantalla allí para que podamos revisar tu proyecto pedagógico territorial? Por favor, puedan llenar el listado de asistencia de igual forma. Sí, me regala un minutico que estoy tratando Claro que sí. de abrir el archivo Claro que y sí, ya claro que lo sí, proyecto. claro que sí.
Profe Nelly, cuando tú estés lista, me lo haces saber y arrancamos. Bueno, profe, la profe lo está buscando que no ha podido abrir el, entonces nos avisa. Dale, 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 dale. Muchísimas gracias, no, no te preocupes. Yo espero, no te preocupes. Si necesitan ayuda, me pueden consultar y que yo les ayudo allí. Porque si quieres, yo lo puedo ir buscando por acá. ¿Ustedes lo subieron al Drive? Si lo subieron, yo lo tengo, lo podría abrir desde mi computador. Yo tengo el Drive, pero creo que allí ustedes no lo han puesto, entonces sí, seguramente lo van a estar aquí buscando.
¿Ya aparece en pantalla? A ver. Sí, señora. Sí, Ya lo estoy perfecto. viendo. Sí, ahí lo estoy Bueno, viendo. bueno, entonces, profe Chepa, Sí, sí se ya, está ya lo viendo estoy el viendo allí. nombre, integrantes, profe. Sí, 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 sí. No, disculpe, Ah, profe Chepa, lléveselo para allá y si no, ahí generamos un eco. Ya, o es que no, que está, las dos se queden ahí, las dos se queden ya, ahí, las dos, y si quieren se ok, desconectan de uno. listo. Entonces tenemos esa pregunta. Ok, voy a revisarla. Cuéntame, ¿cuáles son las estrategias y habilidades que nos permiten la formación de maestro rural con pensamiento crítico intercultural pertinente para trabajar en los diversos contextos rurales del Casanare con un enfoque incluyente? Creo que hay varias cosas. Déjame ver el propósito. La ANS forma maestros rurales líderes integrales dialógicos que potencien el desarrollo comunitario, la transformación social, la dignificación de la vida y la cultura rural. Bonito, muy bueno. Ahora dime cuál es la necesidad sentida del territorio. Mira lo que nos acaba de decir Sí, las compañeras Marta. Nos dice que hay es identidad, la sí. carencia de la identidad. ¿Cuál es la necesidad del territorio? La necesidad del territorio es el empoderamiento, la recuperación del docente como un líder comunitario. Ajá, Es decir, se abandonó un poquito ese rol y eso ha hecho que poco a poco las comunidades estén menos vinculadas con las instituciones y obviamente pues eso hace que las instituciones pierdan como su poder, su efecto transformador, ¿sí? déjame ver la pregunta de nuevo, por favor. ¿Cuáles son las estrategias y habilidades que nos permiten la formación de un maestro rural? Yo lo pondría así, más directo. ¿Cuáles son las estrategias y habilidades para formar a los maestros rurales o para formar desde el programa de formación complementaria, para formar desde el PFC, ponlo así, para formar Ya va, un momento. para formar a los maestros iniciales, pongámoslo así, o en el PFC, como quieras. Desde el PFC, ¿cuáles son las estrategias y habilidades para formar desde el PFC a maestros con pertinencia rural, no, espera, a maestros, no, desde el PFC a maestros con pensamiento crítico e intercultural pertinente para trabajar en los diversos contextos rurales? Quita eso de maestros rurales, déjalo. Intercultural. ¿Cuáles son las estrategias y habilidades para formar desde el PFC a maestros con pensamiento crítico e intercultural pertinente para trabajar en los diversos contextos rurales del Casanare con un enfoque, para trabajar el pensamiento crítico con un enfoque incluyente, crítico intercultural pertinente para trabajar en los diversos contextos rurales? Yo pondría, mira, maestros con pensamiento crítico, con un enfoque incluyente, crítico e intercultural, con un enfoque incluyente pertinente para trabajar en los temas. Es más de sintaxis. Mira, entonces, intercultural, con un enfoque incluyente y pertinente para trabajar en los diversos contextos rurales del Casanare. Ahora, maestra, ¿su zona de influencia es el Casanare o qué parte del Casanare? ¿Qué región del Casanare? A ver, es el Casanare en su totalidad y adicionalmente la zona occidental de Arauca, de Ok. manera particular el oriente de Casanare, el suroriente de Casanare y la zona occidental de Arauca son zonas de comunidades indígenas. Aquí llegan docentes de esas comunidades, llegan aspirantes de esas comunidades y se forman
y adicionalmente pues también nosotros somos la única escuela normal en Casanare, entonces nosotros también atendemos las necesidades de capacitación de los docentes de las comunidades indígenas. De hecho, ahorita estamos en ese proceso, en el proceso pues de organización. Ponlo así. Exacto. Ponlo así como me dijiste, ponlo así, pon esos dos territorios, el oriente de Casanare y... ¿En dónde? Ahí, contextos rurales, ¿Del Casanare? No, pon los dos contextos que me dijiste, no, del oriente, como me lo dijiste. Sí, pero lo que ocurre es Del que nosotros, oriente a del ver, Casanare. nosotros atendemos todo el Casanare y el Casanare tiene Dale, diferentes contextos, ¿sí? Hay un contexto cultural que es la zona de Piedemonte, que tiene sí. un tipo de cultura, de vida cultural con más influencia andina, y también atendemos los docentes de la zona de Sabana del Casanare, que ya son, digamos, una cultura llanera más centrada, sí. Y también atendemos las comunidades indígenas, que son otro espacio cultural. Entonces formamos docentes para todo ese. Entonces lo único que te hace falta allí, rurales del Casanare, y tú dijiste, ¿cuál fue el otro territorio El que me occidente dijiste? de Arauca. Ponlo ahí. Y el Exacto. occidente de Arauca. Yo creo, mira, yo creo que la pregunta es muy buena, pero creo que nos hace falta ese componente que tú estás formando maestros en líderes, o sea, es decir, que estás formando casi que los líderes de la educación rural del Casanare, porque no solamente atienden maestros en formación, sino también están atendiendo los maestros. Entonces, miremoslo a ver cómo lo ponemos allí, si les parece, cuáles son las estrategias y habilidades para formar pero entonces no, mira, desde el PFC y los maestros en ejercicio, porque también forman maestros en ejercicio, ¿sí, maestra? Sí, señora, sí, señor, perdón, también. Y entonces, mira, podemos dejarlo así, desde el PFC, como a los maestros en ejercicio y los líderes educativos rurales con pensamiento que nos mira, formar desde el ¿cuáles son las estrategias para formar? Para formar. No, desde el Lo que PFC. pasa es que los maestros en ejercicio son una población objetivo, es decir, desde el PFC y los maestros y los etnoeducadores, porque en realidad es con ellos con los que trabajamos, ¿no? Mira, qué bien ese lenguaje, maestra Nelly. Qué bien ese lenguaje allí. Mira que la pregunta ya está representando lo que ustedes hacen y lo que quieren hacer. ¿Sí viste que la anterior pregunta todavía no representaba lo que ustedes venían haciendo? La pregunta tiene que tener su identidad. Sí, Porque entonces a mí se me ocurre lo siguiente. Dale, dime. Quedaría algo así. ¿Cuáles son las estrategias y habilidades para formar desde el PFC y los etnoeducadores maestros con pensamiento crítico e intercultural, con un enfoque incluyente y pertinente para trabajar? Entonces sería para trabajar con liderazgo. O sea, para trabajar con liderazgo. Ok, puedes ponerlo allí o podríamos ponerlo, ¿cuáles son las estrategias y habilidades para formar desde el maestro con pensamiento crítico? O podemos dejarlo allá arriba porque tiene los elementos casi que enumerados, pensamiento crítico, interculturalidad con enfoque incluyente. Podemos poner, mira, maestros con pensamiento crítico, intercultural con enfoque incluyente y líderes en el territorio. Listo, ok. Con incluyente y pertinente, líderes en el territorio. Sí. Entonces, mira, enfoque incluyente, yo quizás enfoque incluyente para no dejar dejamos solamente enfoque incluyente, mira, maestros con pensamiento crítico y cultural, con un enfoque incluyente y pertinente, es que nos quedan dos podemos dejarlo enfoque incluyente, pertinente y líderes en el territorio. ¿Te parece? Entonces, enfoque incluyente, pertinente y líderes en el territorio para trabajar en los diversos contextos rurales de Casanare y de Occidente de Arauca. Me parece mejor. ¿Cómo la ves tú? Exacto. ¿Viste cómo tu pregunta ya representa tu identidad como escuela normal?
Entonces ya la pregunta, yo creo que ven la pregunta releída, ¿cuáles son las estrategias y habilidades para formar desde el PFC y los etnoeducadores? Vamos a formar desde o formar a. Desde el PFC, o sea, desde el PFC y desde los etnoeducadores. Nosotros Listo. intervendríamos. Esa claridad la tienes que tener y también las personas que van a estar en el proyecto y todos los que estén allí involucrados, por si viene un académico. Bueno, ¿y ustedes qué resignificaron? Ustedes muy fundamentados hablan de esta experiencia. Correcto. ¿Puedes entonces bajar al propósito, por favor? Correcto. Propósito, ya. La SM forma maestros rurales líderes, mira que ahí está, integrales, dialógicos que potencian el desarrollo dignificada de la vida y la cultura. Mira que ahí te faltan algunos elementos que, como la inclusión, porque tú hablas con enfoque incluyente, falta esa categoría allí, de arriba creo que tienes maestros dialógicos que potencian el desarrollo comunicativo y la transformación social, y la cultura. Sí, sería la NSM forma maestros rurales, líderes integrales, dialógicos que potencien el desarrollo comunitario, la transformación social, la dignificación de la vida. Como la cultura de la inclusión Y rural. la cultura. La cultura y la inclusión rural. Listo. Deja. Sería así. Si ya ahí falta cultura, ¿para qué? ¿Para qué estos maestros? Entonces, allí habla ya un poco de el propósito para la región. Y la inclusión rural. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el para qué de esto? para que Ten en cuenta el PFC y los etnoeducadores, por favor, sí, no pierdas a los etnoeducadores del mapa. Mira. sí. Entonces, es decir, el propósito es para que lideren o para que se conviertan en ejes o para que conviertan las escuelas en los centros de desarrollo social, de transformación social. Ponlo así para que sí. Ponlo así. ¿Desarrollo de qué? ¿De las comunidades sería? ¿O desarrollos? Yo pienso que mira que para que conviertan, yo creo que para que posibiliten, ¿no? O sea, el maestro es un actor de posibilidades, él lleva posibilidades y las comunidades se convierten. Entonces yo creo que es más bien que el maestro gestiona, posibilita y da resultado exactamente para que no, porque al final quien toma la decisión de convertirse no es la persona que está al frente, pero sí él posibilita un escenario de interacción donde se le va a permitir allí entender la educación rural como desarrollo de las comunidades, como los centros educativos en polos de desarrollo de las comunidades. Muy bien. Muy bien, y creo que mira que estamos trabajando la pedagogía, el liderazgo, potenciando las comunidades rurales. ¿Listo? A ver, descripción del contexto, relación con la pregunta. La ANS cuenta con la posibilidad de adelantar actividades de práctica pedagógica e investigación en el sector rural del sur de Casanare, esto a través del trabajo que adelantan los 5 ciudades rurales que forman parte de la... Listo. La comunidad rural del sur de Casanare es un alto porcentaje, se concentra en centros poblados que adelantan sus actividades en labores en la ganadería y la agricultura, con una tradición en la cual el liderazgo ejercido por la escuela y el docente es un elemento fundamental en la transformación de los espacios sociales. De esta forma, las comunidades valoran la actividad de los docentes como agentes. Oye, muy bien, muy centrado, porque es la verdad que las comunidades sí que valoran la labor de los maestros por allá. Baja, por favor. Hasta ahí vamos porque, a ver, esta es una descripción del sur. ¿Qué nos falta incluir? Nos falta incluir la Súper. descripción de la parte de la sabana, que es distinta. Está chévere. Sí. Y nos falta también describir la comunidad indígena, ¿no?
las Anótalo ahí particularidades. para que no se te olvide, anótalo allí como esos 3 elementos, esos vendrían a ser un párrafo por cada... Por cada... Correcto. Y mira que ya tu proyecto, maestra Nelly, se fundamenta mucho en el territorio. O sea, el proyecto pedagógico los tiene que volver expertos en el territorio. Y Correcto. proactivos. Esos 3 departamentos, Sí. nosotros influimos o formamos docentes para la zona de sabana de esos 3 departamentos. O sea, digamos, el oriente de Casanare, que es culturalmente muy, muy igual al occidente de Arauca y Bichada. Es decir, es la zona de la Orinoquía con la cultura del llanero, del llanero de sabana, ¿sí? Entonces nos falta hacer una descripción de esa, y nos falta la comunidad como lo indígena, ¿no es cierto? Porque como Indígena. más Sí, lo sí, sí, llamamos. sí, sí. Sí, sí, no, así se dice, la comunidad indígena. Indígena. Espérenme un momentico, de cada punto. Y nos falta la comunidad indígena, porque también es la zona indígena que también está entre Bichada, Arauca y Casanare. Está como en la confluencia de los 3 departamentos. Son comunidades bastante cerradas, ¿no? Es decir, ellos manejan etnoeducadores, son cabildos, tienen su gobernador, entonces eso hace que sean un espacio cultural totalmente diferente. Ven, una preguntita ahí como para comprender más. Cuando te llegan los etnoeducadores a la escuela normal, ¿cuánto tiempo duran? ¿Cómo hacen esa conexión? Porque ustedes tienen una zona de influencia grandísima. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos 2 situaciones diferentes. Uno son los chicos, los jóvenes de esas comunidades que vienen y desarrollan su ciclo complementario total aquí. 5 semestres cuando provienen directamente de allá. Algunos han llegado a estudiar en nuestra normal desde noveno, entonces ellos desarrollan el ciclo complementario en 4 semestres. En el caso de ellos, dentro de nuestra organización, hay, digamos, algunas circunstancias particulares. Por ejemplo, los estudiantes que provienen de esas comunidades avalan como segunda lengua el español, porque su primera lengua es la lengua de su región de origen. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, en este momento de resignificación, la valoración o la certificación de un nivel de desempeño en inglés para ellos es opcional. Es decir, mientras que para los demás estudiantes es obligatorio, para ellos es opcional porque pues ellos ya tienen una segunda lengua, ¿no? Ese es digamos, una particularidad. La otra es que en la medida de lo posible con ellos se tranza para que el proyecto de investigación lo adelanten dentro de sus comunidades, a partir de sus comunidades. Es decir, que establezcan identifiquen el problema en su comunidad y propongan la intervención y la ejecuten en sus comunidades. Entonces tenemos el caso de un egresado que construyó unas cartillas, en fin, dentro de ese proceso. Esa es una forma de atención, ¿no? La otra forma, que es la que estamos en este momento, pues se ha hecho ya en ocasiones anteriores y ahorita se está volviendo a negociar con la Secretaría de Educación. Ya es una situación de capacitación para docentes etnoeducadores que están en ejercicio. Entonces, en el caso de esos docentes en ejercicio, ellos en su gran mayoría son bachilleres, no son normalistas, porque pues ellos tienen su propio modo de trabajar. Entonces, con ellos se hace un proceso de capacitación que usualmente se hace a través de vacacionales. ¿Y cuánta gente más o menos, o cuántos maestros en este momento no tendríamos con exactitud cuántos, pero usualmente son grupos que
que los vacacionales hemos tenido grupos de como numerosos, 25, 30, pero Mira depende, que hay allí por resaltar esa riqueza, ¿no? Esa riqueza que ustedes y cómo se puede potenciar todo lo que ustedes adelantan, por eso tengan muy presente el territorio mientras van escribiendo. Yo lo veo muy bien y quiero invitarte a que bajes un poquito donde dice población, baja por favor. ya, un momentico. Baja donde Ubicación dice geográfica. su ubicación geográfica, población del proyecto pedagógico territorial. Ahí creo que lo que tienes que hacer es definir quiénes son maestros rurales, quiénes son etnoeducadores, qué es un etnoeducador, defínenos allí qué es un etnoeducador, definirnos toda esa población y riqueza de personas con las que trabajan. Entonces, mire, trabajamos con estas poblaciones en tales fechas o tenemos grupos mezclados de estas, en donde tenemos grupos de 5 maestros etnoeducadores, tenemos 5 de la zona de Arauca, tenemos 5 de la zona por ejemplo, de Casanare. O sea, fíjate que empiezas a caracterizar el programa de formación complementario. Y entonces ya no solamente cuando la pregunta problema va cogiendo cada vez más fuerza, entendiendo que lo que se está formando es que allí personas con una diversidad de culturas y contextos. Entonces, cuando quieren trabajar la interculturalidad, pues ustedes tienen que volverse expertos en didáctica de la interculturalidad, porque el discurso es muy bonito, pero ¿qué didácticas ponen a hablar a un educador? ¿Qué ponen a hablar a alguien de Arauca? Y los ponen no solamente a hablar, sino a producir. Algo como lo que hemos visto acá, ¿no? Tenemos muchas culturas, pero cada quien va produciendo sus textos y se van nutriendo de las participaciones de otros. Entonces, si quieren hablar de la interculturalidad, ¿cómo van a generar esos espacios? Eso ya es nivel meso y micro. Pero me salto hasta allá porque creo que ustedes pueden trabajar muy bien la interculturalidad, entendida desde la didáctica. Entonces, Perdón, me pasemos repite lo último porque tuve como que ustedes pueden trabajar. ¿Qué? Perdón. ¿El en la qué? interculturalidad, Ah, ya. pero es importante que la trabajen desde la didáctica. Es Ah, ok. decir, porque es que el discurso de la interculturalidad es claro, bueno, tengo diferentes culturas, trabajan juntas y se cohesionan. Pero ¿cómo usted hace eso en la vida real? Dígame cómo. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Por favor, baja a lo meso. En Ah, principio, la justificación las estás escribiendo. sí. Liderazgo. Ya casi lo tienes, te falta allí terminar algunos elementos. Déjame verlo meso para ver cómo vas allí, qué es lo que me parece. Bueno, lo meso, si me están escuchando, si abrí micrófono, sí. Sí, dale. A ver, sí, igual que las profes anteriores, pues lo micro ya sería cuando tengamos in situ con el grupo, que asuma, ¿no es cierto? Organizaríamos ya dentro de esta estructura lo micro, pero bueno, lo meso. Entonces, ¿qué habíamos pensado? Articular dentro del proyecto tres, nosotros los llamamos núcleos temáticos, 3 núcleos: educación rural, práctica pedagógica e investigación. Educación rural, es decir, que a través del proyecto se hiciera evidente el proceso que tiene que ver con la formación de educación rural dentro de, nos faltó el de inclusión, sí, es toda la razón. Aquí la llamamos educación inclusiva. Bien, entonces, dentro de educación rural, digamos que nosotros tenemos como 2 grandes elementos. Uno es la parte de la normatividad, que lo llamamos Ponlo ahí porque no lo leo, no lo estoy leyendo. Yo te iba a decir eso. Eso es bueno tomar la normatividad. Entonces, en tema, pon la normatividad. Ponlo. Mira que cuando vas hablando, vas teniendo más claridades. Hay que aprovecharlas y no dejarlas ir. Dale, continúa. la normatividad por un lado y por otro lado modelos flexibles. Es decir, todo el, digamos, sustento teórico
de cómo implementar, de cómo hacer una educación flexible. Entonces, aquí tenemos un núcleo que llamamos modelo flexible, que seguramente va a funcionar dentro del gran núcleo de educación rural. ¿Por qué modelos flexibles? Porque esa digamos, variabilidad, esa diversidad cultural exige que la escuela se proyecte no solo para atender los grupos de la población que están en edad escolar, sino que va a tener que buscar tener en cuenta la población vulnerable. Por eso, sí, exacto, en inclusión. Sí. Exacto. Entonces, tenemos modelos flexibles, ¿por qué? Porque tenemos, digamos, la población en edad escolar, que de alguna manera es regular en su asistencia, pero también tenemos población en edad extraescolar o tenemos población en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, tenemos desplazados, tenemos las mismas comunidades indígenas que bajo ciertas circunstancias se desplazan y ahorita tenemos extranjeros, población extranjera desplazada que hemos tenido que estar atendiendo. Nosotros estamos en el oriente de Colombia, aquí nos está llegando un flujo bastante alto de población extranjera, eso lo hemos tenido que atender, entonces nos toca con modelos flexibles y usualmente se están ubicando en los centros rurales, ¿no? Y entonces tenemos, digamos, esos dos temas, pero aquí tenemos un tercero, es un proyecto de proyección de servicio a la comunidad. Es un proyecto transversal que tiene el programa, que se establece como requisito dentro de esta nueva formulación, porque la idea es que el docente en formación, que el estudiante del programa, haga efectivo y viva ese proceso de liderar en las comunidades. Entonces, este proyecto de servicio a la comunidad es un proyecto en el cual él debe poner en práctica o hacer evidente o hacer vida lo que aprendió como modelos flexibles, como normatividad, a través de 3 ejes. Sí, exacto, a través de 3 ejes. Un eje es un eje tenemos 3 ejes centrales, un eje de alfabetización digital. Ponlo ahí porque no está. Ponlo. Pero esos son ponlo. 3 ejes del proyecto, ¿no? Estos son Sí, los 3 ejes del los proyecto. ejes de la proyección del servicio a la comunidad de docente de formación en los ejes de 2 puntos, 1, 2 y 3. Listo, entonces, información. Mira, profe Marta, que las maestras, esto te puede servir y te puede orientar cómo lo están vinculando, porque la profe Marta está trabajando en lo mismo, usted ya lo tenía más adelantado. Profe Edwin, una preguntita. Dime, mira cómo las profesoras ya venían adelantando y ahí ya hay unas ideas que te pueden servir. Dime. Sí, señor, sí, precisamente eso estábamos mirando aquí con Katherine. Ahí tenemos una pregunta, o sea, todo lo de normatividad, flexibles y eso, se ajustaría como tema. Lo que pasa es que uno pues toma esos temas desde la asignatura como tal, entonces tendríamos ahí esa duda, profe. Mira sí que lo tomaríamos desde el plan de... La normatividad es importante. Mira que pueden haber algunas diferenciadas. Señora, bueno. Lo que pasa, o lo que hace referencia a la profe Marta, es que cuando hablan de temas, hablan de normatividad, modelos flexibles, nosotros ya lo trabajamos. O sea, desde el área. Y lo trabajamos desde una asignatura, desde una asignatura que se llama, la línea se llama Pedagogía y Psicología. Nosotros tenemos una asignatura que se llama Modelos Pedagógicos y desde Modelos Pedagógicos trabajamos esa parte. Entonces sí. Nos surge la duda de que sí, o sea, a ver, sí, perdón, mi profe. Espera, la profe Nelly, deja que haga la pregunta y me encanta que estés allí, profe Nelly, y puedas responder. Profe Katherine, haz la pregunta y la profe Nelly va a ayudarnos allí. Dale, profe Katherine, termina la pregunta que diste, ¿cómo? Pero no la terminaste. Ahí sería, o sea, nuestra pregunta es que desde nuestro plan de estudios, ¿sí? Desde una asignatura ya tenemos esas temáticas. Entonces, ¿se podrían también articular a nuestro proyecto o cómo se daría esa articulación? Claro que sí, claro que sí.
Sí, mire, mi profe, lo que nosotros planteamos o lo que nosotros pretendemos es que... perdón, ¿sí se me está escuchando? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Bien, bien. Lo que nosotros buscamos es que en el proyecto se haga evidente ese proceso, digamos, de sustentación teórica que se dio en la asignatura, o nosotros aquí no lo llamamos asignatura, sino núcleo temático. Pero el asunto es que se haga vida. Por eso lo colocamos como un tema, porque cuando se vayan a ejecutar las actividades, esos elementos deben hacerse evidentes. ¿Qué buscamos con el proyecto? Que el estudiante haga su propuesta de intervención, pero que su propuesta de intervención esté sustentada en todos esos contenidos teóricos que adelantó en el núcleo, que está adelantando en el núcleo. Entonces, digamos que no es el tema central para desarrollar la propuesta de intervención, sino es una parte del sustento teórico con el cual él hace la formulación de esa propuesta. Digamos que esos son núcleos que se articulan con nuestro proyecto de servicio a la comunidad, que es un elemento al que le vamos a dar un valor, por ejemplo, es una condición para graduarse. El proyecto de servicio a la comunidad no se califica en términos tradicionales, pero sí se exige su certificación como un elemento para que el estudiante se gradúe. Entonces, él se debe vincular en el proceso de ir reconociendo la comunidad, ir proyectando cómo va a intervenir en la comunidad y qué le va a dejar a la comunidad en esa intervención. Por eso nos parece importante que sea evidente que él ya tiene pleno conocimiento de cuál es la normatividad que rige la educación rural, de cuáles alternativas metodológicas tiene para hacer su intervención, las alternativas didácticas o de modelos flexibles, como lo queramos llamar, y que se identifique en uno de los 3 ejes desde los cuales va a intervenir. Entonces, él puede intervenir, por ejemplo, si el estudiante detecta que una necesidad de la comunidad en donde está es la alfabetización digital. Alguien decía, y la alfabetización, digamos, normal, se le puede amarrar a la digital. Porque ¿qué detectamos nosotros en esta situación de pandemia? Que con mucha frecuencia no es por falta del recurso tecnológico mismo, sino por el desconocimiento de cómo hacer uso de ese recurso. Con alguna frecuencia las familias tienen los elementos tecnológicos, pero no saben cómo sacarles el mayor provecho pues para el beneficio. Entonces, por eso se nos ocurrió la alfabetización digital. El otro eje es el eje de apoyo a la inclusión. En las comunidades rurales se encuentra con alguna frecuencia estudiantes con desventajas, con problemas de inequidad, que los coloca en desventaja aún dentro de ese contexto rural. Entonces, la idea es que el docente en formación, al detectar esas situaciones, haga una propuesta de cómo apoyar, pero de cómo apoyar empoderando a la misma comunidad para que solucione esas dificultades, ¿no es cierto? Para nosotros la inclusión es de todas las poblaciones vulnerables, es decir, la inclusión no es solo los estudiantes con discapacidad, no. La inclusión, por ejemplo, son los extranjeros, los que han llegado como desplazados de otra nación, que aparte de muchas otras circunstancias de vulnerabilidad, ellos traen un problema y es que o vienen desescolarizados o no han tenido escolaridad o no saben cómo certificarla. Mira, entonces, eso que acabas de decir, Nelly, es clave. Entonces, ese es un elemento. Aquí hay otras circunstancias de exclusión, no solo, digamos, como las que más se vislumbran, hay muchas otras circunstancias. Entonces, por eso ese es un eje. Y el otro eje es el eje de apoyo a los proyectos pedagógicos transversales, que sería otra opción que tiene el docente en formación para elegir dependiendo de las necesidades que él detecte en la comunidad. Pero sí nos parece que es muy importante que sea evidente la articulación de lo que él aprendió en el aula
con lo que va a ser dentro del contexto. Entonces, por ejemplo, un estudiante al hacer su propuesta debe tener en cuenta no solamente la normatividad educativa, sino de pronto el Código de Infancia y Adolescencia, para mirar en qué se apoya y de qué manera intervenir respetando el código o haciéndolo efectivo, según el caso. Entonces, de ahí nuestra propuesta. Gracias, profe Nelly. Dale, Marta, le tienes la manito levantada. Gracias, profe. Profe Nelly, muchísimas gracias. Sí, señora, yo entiendo eso, sino, pues, o sea, la pregunta va más hacia el profe Edwin, porque, pues, hace un momento cuando le hablaba yo de las asignaturas de las cuales íbamos a plantear este proyecto, él me decía que si lo trabajábamos desde esa forma, se volvía microcurricular. Entonces, porque pues claro, obvio, Claro. Nelly, usted tiene toda la razón, nosotros debemos partir precisamente de esos conocimientos previos, de toda la parte de la normatividad, bueno, todo lo teórico que encierra en este sentido, pero entonces, profe Edwin, pues ahí sí yo preguntaría Ven, te más. hago la claridad entonces Sí, señor, para que, gracias. creo que hubo allí una, mira que cuando hablamos de lo meso, hablamos de lo transversal, pero el proyecto pedagógico tiene que ver con unas Profe cosas Edwin, qué concretas, pena. con las Profe actividades. Edwin, qué pena, se está escuchando muy entrecortado. No te estamos... Dime, Se está escuchando sí, entrecortado, profe, sí. espera, entonces, voy a apagarla. Mejor, si no me escuchan mejor, me conecto del celular, pero ¿me escuchan bien mejor ahí? ¿Sí? Ahora sí, señor. Bien. Mira que creo que fue un desfase del lenguaje. Entonces, lo voy a precisar y aclarar. Mira que lo microcurricular desde el proyecto pedagógico territorial tiene que ver, uno, con las comunidades de práctica, dos, con las actividades, metodologías, recursos, cronogramas, responsables y evaluación de los procesos. Entonces, mira que tienes toda la razón allí de que hay que poner las asignaturas allí en lo mesocurricular. Y lo microcurricular lo que nos vas a hablar es, bueno, si curricular un área que me habla de educación rural, pues qué metodología voy a usar para trabajar la interculturalidad, qué metodología voy a trabajar para abordar la innovación, qué recursos necesito, cuál es el cronograma, quiénes son los responsables y cómo voy a evaluar ese proceso. Entonces, eso ya tiene que ver con lo microcurricular, que son esos elementos más concretos, del hacer mismo. Y entonces allí arriba en lo meso sí puedes poner los proyectos transversales. Mira lo que propone Ginelli y nos está diciendo que van a dar fuerza a los proyectos, voy a leerlo aquí literalmente, dice la proyección de servicio a la comunidad como un elemento transversal a todo. Entonces lo que yo aprendo lo aplico en ese proyecto. Entonces, profe Marta, clarifico, si lo puedes, y lo microcurricular desde el proyecto pedagógico territorial tiene que ver con esos elementos como las metodologías que van a utilizar, qué recursos necesitan, quiénes son las personas que componen este tipo de procesos y cómo van a evaluar. ¿Es claro ahora sí, profe Marta? Sí, señor, sí, profe, ya es más claro, pero entonces ahora tenemos una pregunta más o menos Dale. enfocado a eso. Estábamos aquí trabajando con la profe Catherine y teníamos, o sea, pues más o menos de manera general lo que alcanzamos a hacer hace un momento, y era esa articulación entre investigación, práctica pedagógica y educación rural y campesina. Teníamos en cuanto a al tema, teníamos educación rural y campesina, proyectos investigativos, tradiciones, costumbres y creencias. Las actividades que habíamos, pues que proyectaríamos serían, uno, un foro rural, lo titularíamos como diálogo de saberes. Dos, adecuación de ambientes de aprendizaje en las instituciones rurales. Y tres, creación de revista con el rescate de las tradiciones, costumbres y creencias.
Claro que sí, O sea, claro iríamos que por buen sí. camino. Sí, no, es que mira que todo es muy válido porque aquí en Lomeso, desde el proyecto pedagógico, insisto, desde el proyecto pedagógico territorial, mira que Nelly nos propone las áreas y un proyecto de ustedes nos están proponiendo elementos transversales como el foro, como la revista, como el intercambio de saberes. Claro que sí es válido. Claro, y yo creo que eso le sirve un poco a la profe Nelly, que si quieren trabajar la interculturalidad, pues cómo se hace un foro intercultural. Mira que se sale del área, se vuelve una actividad, una actividad transversal, un foro de interculturalidad entre etnoeducadores, como ya bien lo data allí, entre maestros de Arauca, maestros del Casanare. ¿Qué hay allí? Claro, eso sí es muy válido. Entonces, profe Marta, ¿tienes más claridad? Respondí tus preguntas y qué pena por Sí, ahí por señor. el desfaz del lenguaje. Sí, mi profe, está perfecto. Muchísimas gracias. Voy a estar aquí con la maestra otros 5 minuticos revisando la puesta aquí de la profe Nelly y ya volvemos todos para hacer el cierre de la sesión. Entonces, profe Nelly, pero miren que eso es lo rico, al final nos estamos nutriendo de las diferentes experiencias. Sí, señor, ok. Y Bueno, mi gracias profe. allí. Entonces, mire, aquí teníamos como esta articulación. Desde la práctica pedagógica se abordarán los proyectos pedagógicos transversales institucionales para que se hicieran acciones de Ok, intervención, ¿sí? Desde la parte de investigación, entonces, ¿qué aportaría la investigación al proyecto? La lectura de contexto. Es decir, en investigación se aprende a hacer lectura de contexto. Eso sería, digamos, es como, sí, sí, exacto, la cartografía social, independientemente de que puedan haber otros elementos que tienen que haber, que contribuyan, pero digamos, nosotros los focalizamos como el elemento central que se debe hacer evidente en el ejercicio o en el proyecto como tal. Desde la legislación y sí, administración educativa, que es otro núcleo, entonces la normatividad que los cobija, que cobija al directivo docente rural, pero la normatividad no solo de lo que no puede hacer, sino de lo que se espera que haga, ¿sí? Entonces, ¿qué se espera claro. que haga? Se espera que lidere procesos de inclusión, que lidere procesos de cualificación de la vida del habitante rural o de los espacios rurales, en fin, y sobre todo que lidere procesos de autogestión, que es lo que debería en últimas hacer para que las comunidades no entren a depender de la existencia de un único líder, ¿no? Claro. Y Ven, estábamos aquí en ¿qué educación. actividad? En Dale, educación, dale, termina. En sí. Y educación entonces en inclusiva. la parte de educación inclusiva estamos buscando enfocarlo más desde el proceso de la práctica de la inclusión, pero sí, de una inclusión extendida. Exacto, es un proceso de acompañamiento, pero un acompañamiento extendido, es decir, que no se considere que solo se debe tener en cuenta como población de inclusión a las personas con una discapacidad, sino a todas Claro. las personas en alguna circunstancia de inequidad. Entonces, hacia allá queremos que se genere, es decir, que el docente llegue y lidere esos procesos y genere cultura inclusiva dentro de sus comunidades. Que se aprenda a aceptar esas diferencias y sobre todo a facilitarles el acceso a esas diferencias, a esas personas diferentes. Entonces, por ejemplo, si el docente en formación encuentra que se está presentando alguna circunstancia de xenofobia por la presencia de extranjeros, pues que pueda intervenir para transformar y para generar la tolerancia y la solidaridad dentro de esas comunidades. Que si encuentra circunstancias específicas de pronto que puede llegar a darse, ¿no? De desigualdad en el trato por género, y cuando hablo de género hablo de Mira que mujeres y también, hombres, y tiene que que ver, es probable que se presente dentro de las comunidades rurales, que todavía exista un rol muy tradicional o un rol bastante limitado para la mujer. Entonces, que se generen acciones que modifiquen o que vayan modificando esa cultura.
Y ese tipo de Entonces, cosas lo que te es estás hacia donde... diciendo es clave, tiene que partir de una conceptualización de lo que entienden por inclusión y me gusta como lo proponen, si es que todo acto excluyente y de inequidad. Y lo van a trabajar mucho desde la problemática del territorio. Entonces, cada vez siempre que tienes que definirlo de esta manera, identificar cuáles serían las actividades. Exacto, eso, ahí estamos. Para Ahí que no está. te quede solo el discurso, sino vayas aterrizando, porque creo que en el discurso, yo, por ejemplo, profesora Nelly, las felicito ya a ustedes porque hay un conocimiento del territorio muy bravo y nos están hablando desde el sentir de hoy día, del 11 de noviembre. Entonces, mira las actividades que están proponiendo las maestras, Marta, el foro, la revista. Bueno, estos son elementos. ¿Qué actividades ustedes concretas van a hacer para trabajar la inclusión? Que ya lo de los proyectos queda muy claro cómo lo van a hacer. Me gusta que, mire, vamos a tomar los núcleos y les vamos a dar más de pedagógico. O sea, mira que tú tienes una trayectoria y un énfasis diferente en el sentido de que queremos resaltar, potenciar estas prácticas que hay visibles, eso es clave allí. Bájalo microcurricular rápidamente, No, por favor. lo micro sí está en ceros. Listo. Sí, porque Entonces, mira hasta que que lo micro no, ya va a ver con qué metodologías, qué formas van a trabajar la interculturalidad, cómo van a trabajar la inclusión, qué recursos necesitan. Eh, eh, si van a asistir a una tentativa de cronograma, vayan visionándose con el cronograma conectado a las actividades del PFC. Profesora Nelly, señor, gracias por introducirme. Yo he estado en Casanare y pues me revive, escucharla a usted me revive. Yo tuve unas experiencias en Casanare, por más allá de Nopal, no estoy escuchando muy bien, escucho muy de, entrecortado. qué raro. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí lo escucho mejor, sí, señora. Sí, Sí, señor. Sí. qué raro. Mira, te estaba diciendo que gracias por revivir la experiencia. Yo trabajé un buen tiempo conociendo la ruralidad dispersa en Casanare y tengo unos recuerdos, yo creo que los recuerdos más bellos que tengo que hacer como docente. Y además porque uno cuando va a la ruralidad dispersa de Casanare pues se encuentra con una riqueza natural de todos los animales, los niños que se saben todos los animales habidos y por haber. Yo estoy por montañas del Tutu y entonces ha sido como de verdad muchas gracias, profe Nelly, por esas experiencias que nos acabo de compartir. Profesora Marta, dime. Las montañas del Totumo son zona indígena, ¿no? Entonces, es decir, esa es una partecita de Casanare. Otra es la cultura del colono, que es el llanero, y otra es la cultura del migrante, que viene de la zona andina, totalmente. Y ahorita tenemos una cuarta influencia, que son la población extranjera desplazada. Ya estamos aprendiendo a comer arepa venezolana. Sí, no, mira que ya allá en Montañas del Tutumo, sí, ya, y eso es lejísimo. Yo me acuerdo que tardamos mucho tiempo para llegar. Y ya, claro, la migración como viento se encuentra en esos entornos y escenarios, pues, de estado y tratar de generar un proyecto de vida. Maestras bueno, maestras que nos acompañan, no sé si hay algún comentario antes de que sigamos, antes de que vengamos a hacer el último parte de nuestro taller. ¿Alguna pregunta, queridas maestras? No, señor, por nuestra De lo parte, micro, no, de lo profe. meso. No, por este Listo. lado de Boyacá, no, señor. Profesor. Gracias, profe Marta y profe Carlos. Pregunta, inquietudes. Profe, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, perfecto. ¿Cuándo entreguen el proyecto pedagógico territorial? ¿Para el otro martes? ¿Para este martes que viene?
van a subir allí el martes 16, tengan un buen tiempito allí para que puedan terminar los apuntes que necesitan. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Y quiero cerrar con esta actividad, pues porque para nosotros es importantísimo que podamos hacer un ejercicio de reflexión de nuestro quehacer y sobre todo de cómo ha sido el proceso de formación de educación rural. Les voy a pasar, por favor, allí un documento en Drive. Les voy a pedir que tomen unos minuticos para que nos cuenten cómo ven, cómo les gustaría que hagamos, cómo les gustaría que les acompañáramos desde el proceso de formación en educación rural. Entonces les voy a pedir que llenen aquí el formulario, ya les voy a poner aquí, por favor, les pido que me tengan un poquito de paciencia, ya se los voy a poner. Y para que podamos, por favor, diligenciarlo. Sí, aquí está, listo. Entonces voy aquí a ponerles, voy a abrirlo aquí, regálenme un solo que ya está abriendo, listo. Por favor, se puedan centrar quizás en la responder rapidito, más bien, porque ya nos han compartido que se han sentido muy cómodas, que han aprendido sus aprendizajes, sus retos, pero sí nos interesa mucho saber cómo les podemos acompañar. Entonces aquí en el chat les voy a poner un link, me pueden decir si ya lo ven, aquí se los estoy poniendo, con una carita feliz, para que allí Caterina, la profe Nelly y la profe Josefina, evidenciarlo, el formato. Pues son las 12:02, ¿les parece si tomamos hasta las 10:30? Tomemos unos 20 minuticos para llenarlo. Por favor, les ruego con todo el corazón que nos... No tanto de forma, ¿no? Como los horarios, sino eso de fondo, lo que toca el fondo, los contenidos, temas, acompañamiento, apuestas formativas, eh, que nos puedan decir eso para que podamos tenerlo en cuenta. Profe Marta, profe Nelly, ¿es claro el ejercicio? Ya abrí el documento, sí señor. Voy a leerlo y si cualquier duda, entro por aquí a preguntar. Listo. Profe Marta, ¿preguntas? Sí, aquí estamos con la profe Caterín ya con el documento abierto. Listo. Vamos a tomar 20 minutos hasta las 12:30 y volvemos, ¿listo? Perfecto, sí señor, muchas gracias. No se la idea para hacer el cierre y terminamos. Muchísimas gracias.
yo creo que ya vamos terminando. 4 minuticos allí para que tienen de dejar sus pensamientos allí en el formulario. Gracias por hacerlo, de verdad. Le agradecemos muchísimo. Bien, ya me pueden confirmar si ya terminaron de llenar el formulario, profesor Marta, Sí, Catherine, señor. Nelly. Sí, Ya lo señor, enviamos. sí, señor, ya. Queridas maestras, queremos de parte del equipo de educación rural darle las gracias. Gracias por habernos acompañado en estos talleres. Gracias por haber compartido su experiencia y como equipo de educación rural hemos escrito 2 textos. Y uno es un poema con el fin de celebrar también lo que ustedes hacen y su existencia. Y permítanme leerles el poema que escribe el profe Luis Ernesto. Él no pudo estar porque está con otra normal ahorita, pero esperamos que puedan sentirse y reconocerse en nuestras palabras. Aquí estás, avisador de tierras en medio de mares insondables, con nada que escucha todas las texturas, los deseos ocultos que hilan la existencia. Imaginación y fantasía serenas, fluidez de historia, vida. Ahí sigues tú, maestro, maestra, el guerrillero. Guía en días aciagos, forjador de esperanza en medio de todas las tormentas. Luis Ernesto. Expreso gratitud por el uso de la palabra, por la voz de las maestras y maestros que introdujeron, recorrieron, problematizaron y reflexionaron en toda la diversidad de los contextos, de las potencialidades, necesidades y realidades sociales, económicas, políticas de distintas regiones del país. Una voz que se matizó por los acentos variopintos y la riqueza de la una voz, representaciones diferenciadas, pero que le anuda a una red de maestros que hace parte de las instituciones que históricamente forman maestros, lo cual dota de sentido de identidad su quehacer docente, haciendo de la práctica un escenario de reflexión constante para formación e interacción con el contexto. El proceso no solo tiene un rostro, sino una voz que narra la historia pedagógica entre los sujetos y la naturaleza con relación a la escuela y la vida misma. Gracias por abrir las puertas de su territorio, desde la experiencia que encarna la vida del maestro. Muchas gracias, maestras, por este tiempo y con estos errores. Esperamos que hayan disfrutado de este proceso de educación rural y estaremos leyendo con mucha calma y sobre todo aportes allí que nos dieron para el mejoramiento del proceso de formación. Quisiéramos tomar una foto de cierre, entonces a ver si prenden sus camaritas, profe Marta, profe Nelly allí, y tomamos una foto de cierre. No sé si Estoy tratando de encender cámara un momentico, por favor. Dale, dale. No sé si hay un Ahí esa es. Sí, pero no de cierre de enciende. usted. Ahí va a prender, la cerraste, tienes que abrirla y dejarla un minutito, ahí como 30 segunditos, va prendiendo despacito. Profe Marta se está ya acicalando, profe Marta, por favor, gracias. Mire, pero mire qué foto tan bonita. Hola, Marta, hola, profe. Está No te escucho, tu abriendo micrófono cámara, está perdón. ¿Está abriendo cámara? no aún, profe Nelly.
Inténtalo de nuevo, por favor. Qué bueno, profe Marta, que hayan grupos generacionales. Qué bien que allí esté Catherine, porque cuando hay grupos generacionales, las apuestas son totalmente renovadas y se complementan muchísimo. Así que felicitaciones allí a las maestras que acompañan de distinguida. Vamos a Gracias. esperar un minutito mientras la profesora Nelly puede prender su camarita. Por favor. No sé si hay algún comentario, profe Marta, profe Catherine, del proceso. No, estábamos aquí discutiendo cuál era la joven y cuál era la vieja. No, 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 no. No es la intención del Las dos somos comentario. niñas. Muy bien, me parece perfecto, fenomenal, esa conclusión allí. Vamos a esperar un momentito. No sé, profe Marta y profe Catherine, mientras la profe Nelly trata de prender su cámara, ¿qué se llevan de este proceso de formación? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Pues mi profe, estábamos cuando elaboramos la encuesta que nos envió, hablábamos precisamente de ese compartir saberes, de ese apoyo constante que ustedes tuvieron con nosotros. Los 3 docentes que estuvieron al pie como de este proceso siempre estuvieron dispuestos a responder las preguntas, nos tenían paciencia porque había momentos en que como que nos perdíamos, entonces ustedes tenían paciencia y contaban con esa humanidad de orientarnos los procesos, ¿verdad? Entonces, nada, agradecimiento total, mi profe, y esperamos que el próximo año podamos retomar de igual manera en este proceso, pues que uno, o sea, las comparaciones son erradas, pero en ocasiones son buenas retomarlas, y creo que como proceso, como acompañamiento, se hizo un buen equipo y agradecimiento total, profe. Por otro lado, profe, le decía yo a la profe Marta que algo muy bonito y significativo fue permitirnos ampliar precisamente como esas miradas. Yo le decía a la profe Marta, uno a veces en la asignatura de educación rural se centra como solo en ciertos aspectos, como solo el aspecto del aula de clase, del niño en el aula de clase, cómo se dan esos procesos, qué modelos se utilizan, qué estrategias se utilizan, pero no miramos que más allá del aula de clase también hay educación rural y campesina. Entonces, que nos permitieron como ampliar esas miradas y de pronto rescatar esos aspectos que nosotros no tenemos en cuenta en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, con todo el gusto y de verdad que sentimos comprometidos con esta causa los tres, que les piden excusas por no estar, pero es algo que nos apasiona y nos mueve las fibras a los tres, que es la ruralidad. Profe Nelly, ¿pudiste? Si no, vamos a tomar una fotito así No, señor, no fue posible. maestra. Se reveló este aparato. ¿Desde un celular o de un computador, profe Nelly? Estamos desde un computador. Oh, la camarita está allá arriba al lado de compartir pantalla, ¿sí la ves? Sí, O a sí, veces señor. está abajo. Sí, ya la tengo, No pero te no me preocupes. da la opción, no me quiere abrir. Está bien, no te preocupes, vamos a tomarnos la fotico. Entonces, profe Nelly, profe, si me envías la foto por WhatsApp, yo la pongo allí con todos los maestros. La idea es volver a hacer un collage como lo hicimos la anterior, entonces ir haciendo una foto allí. Entonces, maestros, les invito a por favor a que sonrían. 1, 2, 3. Ya, déjame un segundo que esté aquí, voy a pegar la fotico para que la podamos. Y voy a tomar una más. Listo. Una foto más. 1, 2, 3. Sonrían allí, por favor, sonrían. Perfecto. ¿Qué tal nos queda? ¿Qué tal cómo nos vemos? Perfecto. Profe Catherine, profe Marta, profe Nelly, agradecido. Gracias y esperamos vernos pronto. Muchas Tengan una gracias a feliz usted. tarde. ¿Llenaron el listado de asistencia? ¿Llenaron Sí, el listado de señor, sí, asistencia, señor. profe Catherine? Sí, señor, ya. Sí, señor. Muy bien, les apreciamos muchísimo. Que estén muy bien. Feliz tarde y feliz